seguirle, conocerle, ser hallado en él, perderlo todo por él, ganarle, obtenerle, hasta de él, Cristo, la visión central. Olvida las cosas que quedan atrás, prosigue con este pensar. Redime el tiempo, extiéndete a él, a Cristo logra así. Seguirle y asirle, supremo es él, ama esta preciosa persona. Olvidando y dejando todo lo demás, con todo tu ser amale. Olvida las cosas que quedan atrás, prosigue con este pensar. Redime el tiempo, extiéndete a él, a Cristo logra así. Jesús es mi centro y realidad, también es mi vida eterna. Todo desvanece comparado a él, solo ama y gánalo a él. Olvida las cosas que quedan atrás, prosigue con este pensar. Redime el tiempo, extiéndete a él, a Cristo logra así. Oh Señor Jesús, gracias Señor, porque fueron allá tus palabras, dice. Oh Señor, cuánto necesitamos comer tu palabra, Señor. Y así tus palabras no fueron por alegría. En realidad no son por alegría y por gozo en nuestro corazón. Oh Señor Jesús, necesitamos hallar tus palabras, ser aquellos que buscan permanentemente, como en una mina, Señor, buscamos ese oro que eres tú, Señor. Pues por tu nombre somos llamados. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, te amamos, Señor Jesús. Amén. Gracias por este alimento, Señor. Prepáranos, Señor. Preparamos nuestros corazones, pero tú eres el que habla dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. El tema es la práctica y la meta de las reuniones de grupo. Hemos venido haciendo todo un recorrido respecto a qué son las reuniones de grupo, para qué, de qué manera se hacen, y ahora vamos a ver la práctica y la meta. Adelante. Vamos a tocar 3 temas. El primero dice la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. Esas son 4 funciones que cumplen las reuniones de grupo, pero que en definitiva deben darse día a día. Cada uno de nosotros tiene que tener presente siempre estos 4 puntos.
La segunda carga es el perfeccionamiento de los santos mediante la enseñanza en mutualidad. Las reuniones deben ser para enseñarnos unos a otros, de tal manera que nuestro desarrollo, nuestro ganar Cristo sea cada día más y más. Y el tercero es nuestra necesidad de aprendizaje y la experiencia de vida. Esto sería como el objetivo final, ¿no? Lo que aprendemos, que lo podamos llevar a la práctica y se haga una experiencia de vida. ¿Para qué? ¿Para nosotros solamente? No. Para poder dársela a otros también y que tengan la misma experiencia. Adelante, mi hermano. El primer tema dice la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. 4 puntos bien importantes. Dice, según nuestra experiencia y aprendizaje con base en la clara revelación del Nuevo Testamento, las reuniones apropiadas de grupo deben constar de 2 secciones. La primera debe incluir la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. Y la segunda debe llevar a cabo el perfeccionamiento de los santos por medio de la enseñanza. Teniendo presente esto, hermanos, esta es la clara revelación del Nuevo Testamento. Las reuniones deben tener ese marco, esto que estamos viendo, esos 4 puntos más el perfeccionamiento por medio de la enseñanza. Adelante. En la primera sección de la reunión de grupo, dice, los asistentes deben tener comunión en cuanto a la presente condición espiritual y las circunstancias prácticas de cada persona. Esta comunión no debe ser solo la de 1 o 2 personas, sino de todos. Adelante. Las reuniones de grupo son el 80% de la vida de iglesia. Y la vida de iglesia es una vida en el cuerpo. En nuestro cuerpo físico es imposible que el problema de un miembro esté oculto de los demás miembros. Pero lamentablemente en nuestra práctica diaria eso se da muy repetitivo. Entonces, ¿qué nos está invitando el Señor? A que tengamos estas comuniones donde no tengo que contar los detalles, pero sí comentar de alguna situación que esté viviendo, ¿no es verdad? Para que los hermanos puedan apoyarnos en oración, con una palabra de aliento, lo que el Señor ponga en ese momento, ¿no? El siguiente punto. La circulación de la vida en nuestro cuerpo transporta el sentimiento de un miembro a todos los demás miembros. Así que no debemos esconder nuestros problemas de los demás miembros que están en la vida de iglesia. Porque si yo los escondo, si yo tengo todo eso guardado, les reitero, no tengo que dar detalles. No se trata de contar toda mi vida y ya. No, no estamos hablando de eso. Pero sí tengo un problema. Tengo una situación en mi trabajo, qué sé yo, hermano, necesito su apoyo. O tengo en mi casa, pasa una situación difícil, o no sé qué en tal parte, o lo que fuere. Los detalles los conoce el Señor. Es importante, sí, que el cuerpo apoye en esto que está viviendo cada hermano, ¿no? Por eso, el primer punto que sale en el encabezamiento es la comunión. ¿Y qué gatilla la comunión? ¿Qué produce? La intercesión. Es decir, los miembros del cuerpo apoyan, ¿no es cierto?, cubren al hermano o hermana que ha comunicado cierta situación. Adelante. Dice que a fin de tener la práctica de las reuniones de grupo, debemos primero vencer lo anterior para tener una comunión verdadera, genuina, práctica y exhaustiva en cuanto a la presente condición espiritual de cada persona y su situación práctica. ¿Qué significa esto? Si una persona está pasando un mal momento, una situación difícil, y nosotros, bueno,
Le vemos en la reunión y decimos, ah, ya, pues está en la reunión ya. Va a ganar del Señor, el Señor le va a ayudar, el Señor, el Señor, el Señor. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere comunión entre los miembros. No chismes, comunión. Por eso les reitero y le he hecho varias veces el hincapié de que no tiene que contar los detalles. Porque eso el enemigo los usa en contra, por cierto, de la comunión, que es paz y amor. El siguiente punto. Una reunión apropiada de grupo no depende del canto ni de la oración que se hace de una manera formal y religiosa. Depende de este tipo de comunión. Normalmente, cuando vamos a comenzar una reunión, lo normal es que se comience a orar. Si venimos en el espíritu, hermanos, hemos orado antes de entrar, hemos puesto a cuentas, podríamos comenzar con un himno, podríamos comenzar con un versículo y lo oramos, leemos. Incluso podríamos comenzar con la comunión y decir, hermanos, disculpen, pero en este momento estoy pasando un momento muy difícil. Y eso, ¿qué va a producir? Va a producir la intercesión. Va a producir que los miembros se pongan de acuerdo y apoyen la situación del hermano y o la hermana. De esa manera, la condición espiritual de la persona va a cambiar. Por tanto, la reunión también va a cambiar por consiguiente. Y otro hermano va a decir, bueno, yo también estoy pasando un momento difícil, y así se abre y eso da pie para que luego oren todos los hermanos. Siguiente punto. Después de tener comunión acerca de la situación de cada uno, los asistentes a la reunión serán animados espontáneamente a interceder, a orar unos por otros. Y esta oración no será formal, ni será semejante a una actuación teatral, sino que será sincera y práctica. Y siempre me quedo dando vuelta la palabra sincera. Parece que uno es sincero cuando dice las cosas como son, ¿no? Pero esto se refiere a los actores que antiguamente se echaban una cera para poner la cara que quería, la expresión de la cara que ellos querían graficar en su actuación. Entonces, ¿qué es lo que hace la cera? Muestra algo que verdaderamente no es. Eso es sincera, sin esa cosa que trata de presentar una situación que no es. Siguiente punto. Dice, a fin de que la iglesia sea plenamente edificada, es imprescindible tener reuniones apropiadas de grupo. Y para las reuniones de grupo en la vida práctica de iglesia se necesita tener comunión, intercesión, cuidado mutuo y pastoreo. De este modo, cada miembro de la iglesia, no importa cuán grande sea dicha iglesia, recibirá el debido cuidado. Comenzamos con la comunión, comparto una situación, se activan los miembros y comienza la intercesión. Mientras dure la comunión está el cuidado mutuo, pero cuando termina la comunión o la reunión, ese cuidado tiene que persistir, tiene que seguir adelante. Y el pastoreo por consiguiente, ¿no? El siguiente punto dice que basados en Hebreos 10, 24, 25, creo que en los tiempos de los apóstoles, la iglesia practicaba la reunión de grupo de esta manera, de casa en casa, si lo recuerdan, ¿no? Estos versículos dicen, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Aquel día se refiere a la venida del Señor, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese sentido de urgencia, hermano. No perdernos ninguna reunión. Fíjese que me he fijado en algo. Termina la reunión, termina el compartir el mensaje y varios hermanos se salen de la reunión. Y mi pregunta es, ¿y qué pasó con la porción que ganaron esos hermanos? La perdemos. Entonces, los detalles hacen el todo, hermanos. Y no hay porción pequeña o insignificante. Todas las porciones son válidas y sirven para la edificación del cuerpo. Adelante. Dice que en estos 2 versículos tenemos 3 claves. La primera comienza diciendo considerémonos. No dice considérense, no. Estoy incluido en ese considerémonos. ¿Qué cosa tenemos que considerarnos? Considerarnos para estimularnos. Y la tercera es exhortándonos. O sea, no hay, el problema es de ustedes, no. El problema es de todos. Considerámonos, estimularnos y exhortándonos. Eso es bien importante. Consideremos estos puntos que son claves en el desarrollo de la reunión y fundamentalmente en lo que es la vida de iglesia. Adelante. El segundo punto habla del perfeccionamiento de los santos mediante la enseñanza en mutualidad. ¿Qué nos dice esto? Dice que esos 4 puntos, la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo de esta primera etapa de la reunión, son el principio y la base de la reunión de grupo. Sin tal base, no es posible tener reuniones de grupo eficaces. Siguiente. El propósito y la meta de la reunión de grupo es el perfeccionamiento, y este es el punto que nosotros tenemos que ponerle atención. Pero para que los hermanos sean perfeccionados, se tienen que dar los 4 puntos anteriores. Si no están los 4 puntos, hermanos, no va a haber perfeccionamiento de los santos. ¿Y cómo se lleva a cabo ese perfeccionamiento? Por medio de la enseñanza en mutualidad. Si no hay enseñanza, es imposible, dice, alcanzar dicha meta, es decir, la meta del perfeccionamiento, de llegar a un varón maduro. ¿Cómo podemos ser maduros, hermanos? Si no somos perfeccionados en nuestro ser interior, eliminando toda la vejez, todo lo viejo, y siendo llenos de Cristo mismo. De esa manera, Él será nuestra persona y nosotros estaremos realmente dirigidos por Él, guiados por Él, animados por Él, con la vida de Él. Adelante. En una reunión de grupo dice, la mejor manera de enseñar es hacer preguntas. Incluso si tenemos la carga de enseñar y exhortar a otros en cuanto a un asunto en particular, no debemos liberar la carga directamente. Más bien debemos convertir nuestra enseñanza en una pregunta. ¿Qué sientes tú, hermano, de orar, por ejemplo, en mutualidad? Por decir, ¿no? ¿O qué piensas tú respecto a, no sé, a cómo predicar el evangelio? Entonces, un hermano va a decir, yo creo que habría que hacer tal cosa, primero tenemos que orar, después vamos a hacer esto, nos ponemos de acuerdo, hacemos, qué sé yo, equipos. Y otro hermano va a decir, sí, pero también habría que ver esto también, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, todos van aportando y se va construyendo esa enseñanza, que es la que el Señor va a hablar por medio de los hermanos. Adelante. Una vez que hacemos una pregunta, todos los asistentes a la reunión se verán obligados a decir algo. Y así vendrán a ser maestros. La mejor manera de aprender algo en detalle es enseñar.
Con frecuencia aprendemos más al enseñar que al escuchar. Al enseñar se refiere al dar a conocer lo que uno conoce. No se trata de dar cátedras, no se trata de ser un genio en lo que se refiere a la Biblia. No, esos grandes eruditos no pasa por eso. Esto pasa por lo que hemos ganado. Esas experiencias que tenemos que el Señor nos ha ido mostrando, eso nos permite darle a conocer a los demás y así nos vamos constituyendo todos en esos maestros que el Señor necesita para guiar a los hermanos, para el pastoreo, para la ayuda mutua que se debe dar en la vida de iglesia. Adelante, mi hermano. Las reuniones, dice, la manera vieja y tradicional, no les daban a los santos la forma de liberar lo que tenían por dentro. Pero por medio de nuestras reuniones en la nueva manera, todo lo que hay en los santos puede ser liberado. ¿Por qué? Porque la vieja manera, uno hablaba y los demás callados. Yo recuerdo una vez que un pastor dio una prédica, todo el mundo parecía así contento, disfrutando, y cuando terminó, salimos, yo le pregunté, ¿y de qué trató el tema? Ay, no me acuerdo. O sea, nada. ¿Qué hay que hacer? Escuchar y luego compartir. ¿Por qué? Porque ese hablar proviene del Señor. Si yo estoy en mi espíritu, es el Señor hablándome a mí directamente y a cada uno de nosotros les pasa exactamente lo mismo. Si estoy atento, el Señor nos habla. Y ese hablar nos permite recibir para poder dar posteriormente en el compartir, en el profetizar, ¿no? Adelante. No debemos ir a las reuniones sin tener un sentido de responsabilidad. Cada persona que esté en la reunión tiene que ser tanto un maestro como un aprendiz. Es decir, conozco algo de la palabra y ya me siento un maestro, me siento más que los nuevos de repente que vienen recién llegando. No, la actitud debe ser maestro para compartir lo que he ganado y aprendiz para recibir de los hermanos lo que ellos han ganado. Eso es lo que el Señor necesita. Si ustedes escuchan a los hermanos del ministerio que dan los mensajes, nunca me olvido del hermano, bueno, hermano Ron, que siempre dice, yo he venido acá y muestra como su tarjeta de aprendiz. Me ha tocado hoy compartir, por la gracia del Señor, pero luego me siento y escucho para aprender. Necesito aprender. Amén. El tercer punto es nuestra necesidad de aprendizaje y la experiencia de vida. Tenemos una necesidad de aprender. ¿Cómo aprendemos? Ya lo hemos visto. Dando y recibiendo. Vamos aprendiendo, pero eso nos conduce a lo que el Señor necesita, y lo vamos a leer en esto. Dice, a fin de cuidar de una reunión de grupo y de responder las preguntas que los nuevos hacen, necesitamos aprender muchísimo. Tenemos que conocer la verdad. ¿Cómo la conozco? Entrando en la palabra, escuchando los mensajes, ¿no? Leyendo algunos libros del ministerio que tengan relación con el tema que el Señor nos viene hablando. Entonces, debo conocer la verdad con la experiencia de vida y la situación actual de los santos y del mover del Señor. No puedo estar ajeno a lo que está pasando en Colombia, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Bueno, tengo que estar atento. Y si no lo sé, qué sé yo, no, bueno, en algún momento el Señor me lo va a presentar. Si no tenemos dicho aprendizaje, no estamos calificados para cuidar de los santos al responder sus preguntas. Y esto me
me lleva a pensar en aquel esclavo fiel y aquel esclavo infiel. Entonces estamos en la disyuntiva. ¿Qué queremos que nos diga el Señor cuando tengamos que presentarnos al tribunal de Cristo? ¿Esclavo fiel o esclavo infiel? Adelante. Entonces, por un lado, enseñar en la reunión de grupo es fácil. Todos los que asisten solo necesitan expresar algo conforme a su experiencia. Aún si uno ha sido cristiano por una sola semana, tendrá alguna experiencia y tendrá algo que decir. El asistir a una reunión de la vida de iglesia, hermanos, es algo que no se ve en las otras reuniones, en las denominaciones, qué sé yo. Entonces, algo los marca, les deja un pequeño sellito ya ahí. Y eso ellos lo pueden compartir. Y no sé qué sensación los que somos padres podríamos narrar esto. Cuando nuestros hijos recién empezaron a hablar y dijeron, papá, eso que parece tan elemental sonó como un concierto, no sé, de la sinfónica más importante del mundo. ¿Por qué? Porque ese bebito que no sabía hablar dijo papá o mamá, lo que fuere, ¿no? Entonces dio su primera comunicación. Y eso pasa con los hermanos nuevos. Entonces, todos debemos profetizar, uno por uno. Así dice la palabra. Adelante. Por otro lado, dice, no es fácil ser eficientes en el cumplimiento del propósito y la meta de las reuniones de grupo. Cuidar una reunión de grupo requiere que nosotros tengamos mucha habilidad y una gran capacidad. ¿Cómo logramos eso? ¿Por nuestra cuenta? No. Simplemente pasando tiempos con el Señor. El Señor nos va preparando el camino, nos va preparando a nosotros, va poniendo el tema, etc. Si lo tomamos a Él como nuestra persona, hermanos, ¿de qué nos podemos preocupar? Adelante. Todos tenemos, dice, habilidad, destreza con relación a las reuniones de grupo. Los que ya tenemos un cierto tiempo en la vida de iglesia, por cierto. Sin embargo, nuestra habilidad tiene una capacidad, un límite. Cuanto más ponemos en función nuestra habilidad, más aumentará nuestra capacidad, por consiguiente, ¿no? Todos necesitamos mucho aprendizaje y necesitamos ser entrenados. Esto es muy importante, hermanos, que lo consideremos. Entonces, no lo sé todo, me falta muchísimo, pero reconocer eso no es suficiente. Perdón. ¿Qué hacemos para que eso ocurra? Para tener una realidad, una experiencia y una capacidad que permita llevar a cabo esta enseñanza, ¿no es cierto? Necesitamos ser entrenados. El siguiente punto. Para esto necesitamos estudiar la Biblia, leer libros espirituales apropiados. También necesitamos usar nuestro tiempo sabiamente para estudiar otros asuntos positivos, como por ejemplo, la humanidad, historia, idiomas. Esto nos equipará y capacitará y ensanchará nuestra capacidad. Imagínense que nos toque viajar a algún lugar donde no tengan el idioma que nosotros tenemos. Entonces voy a quedar en el aire. A mí me pasó una experiencia bien especial. La primera vez que fui a Anaheim a un entrenamiento, todos hablaban inglés. Yo algo le entendía, pero no tenía la práctica, ¿no? ¿Verdad? Entonces se me perdían muchas cosas y yo decía, pero estas personas deberían hablar español. Bueno,
pasó los días, ya los mensajes son en el idioma que uno tiene, ¿no es cierto? Y no había problema con los mensajes, pero en la comunicación ahí, en la cocina, para tomarse un cafecito, en los breaks, qué sé yo, todos hablaban en inglés. Bueno, termina el entrenamiento y nos reunimos a comer un asado en la casa donde yo estaba alojando, donde me habían invitado. Y llegaron las mismas personas con las que yo me había reunido y todos hablaban en español. Entonces, wow, yo dije, ¿y qué pasó acá? Entonces hubo un momento en que dijeron, sí, porque hay que amar a los hermanos, porque los hermanos, sí, el amor a los hermanos. Y yo dije, ¿puedo decir algo? Sí. Y si amamos tanto a los hermanos, ¿por qué le hablamos en inglés si sabemos que no saben inglés? Todos se quedaron calladitos. Yo dije, creo que me equivoqué en decir esto, pero lo tenía ahí guardado porque yo dije, pero ¿por qué hacen eso? Si debemos darle la bienvenida, debemos acoger a los hermanos y acomodarnos al idioma que el hermano usa, sabe. Bueno, pasó eso y después ya tuve la experiencia de que ya hablaban en español cuando volví. Ya hablaban en español, hablaban en inglés con el que sabe inglés y hablaban en español con el que, bueno, maneja el idioma español. Adelante. El siguiente dice, para ser los cristianos apropiados que Dios desea para la realización de su economía neotestamentaria en esta era, es preciso que seamos serios delante del Señor. Y eso significa muchas cosas, no solo no hacer bromas ni eso, no solo es eso. La seriedad comienza por algo que se llama consagración. Si yo no me consagro, me pregunto a mí mismo, ¿estaré actuando de manera seria delante del Señor? Esa respuesta cada uno la tiene, pero tenemos que tomar una decisión. El siguiente punto, tenemos que aprender a conocer la verdad. Muchas veces uno lee el Antiguo Testamento y dice, sí, esto es historia. Bueno, lo repetimos a veces así de memoria, los versículos, pero yo me preguntaba, pero ¿y por qué el Señor dijo estas cosas en ese tiempo? No creo que haya sido para decir ya, ahora ya no vale. El Señor cuando habla, no habla de más, no habla así para ya pasó. El Señor nos quiere dar a conocer esa verdad y cómo se aplica o cómo se aplicó en ese tiempo. Pero normalmente tengo que ver yo cómo lo aplico hoy en mi vida. Y cada versículo, el Nuevo Testamento es igual. Entonces tenemos que aprender a conocer la verdad. Y la verdad, yo diría, iría un poquito más allá. También es traducida en el ministerio como la realidad. Y de esa manera tenemos que aprender a conocer la experiencia genuina de vida. Si conozco la verdad me llevará, me conducirá a la experiencia genuina de vida. Y hay un versículo, el primero que ora el apóstol en Efesios, que dice, Señor, dame un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para ver, para entender, ¿y eso es suficiente? No, para experimentar. Entonces, necesito ver lo que el Señor me está mostrando. Pero puedo ver un cuadro maravilloso y no lo entiendo. Entonces también necesito que me lo explique el Señor. Ya, lo entendí. ¿Y ahora? Ahora lo tengo que poner en práctica. Es decir,
tengo que tener la experiencia de lo que Él me mostró, de lo que yo entendí, ponerlo en práctica para que eso genere una vida genuina. Esa experiencia genuina de vida sea una realidad en mi vivir diario. ¿Y eso queda ahí? Tampoco. Eso es para poder darlo a los hermanos a través de esa comunión, de ese enseñar, de ese compartir. Adelante. Necesitamos entonces el fundamento de la vida, el espíritu, la enseñanza de los apóstoles, la experiencia subjetiva de la cruz y la resurrección. Mire, ese es un proceso. Todos algo sabemos de eso. Tal vez no profundamente. Quizás nos hace falta profundizar más para que si alguno de los hermanos nuevos nos preguntan, entonces tener, ¿no es cierto?, la visión panorámica, tener la experiencia, tener qué decirles. Y esa provisión la tenemos por el Señor, en el Señor y con el Señor cuando nos toque hablar. Siguiente. Necesitamos aprender a servir al Señor. Y esto debe ser una oración en nosotros. Señor, enséñame. Necesito aprender a servirte, Señor, de una manera seria como lo vimos. Y para eso sé que tengo que consagrarme. Señor, en este momento quiero consagrarme. Entonces, esa oración me empieza a guiar y me va a llevar a que pueda no solo servirlo, sino que laborar para Él. Y todo eso poniéndonos bajo la cruz y en resurrección. Tenemos este sábado un mensaje que es muy importante, que dice, el Señor no nos quiere sanar de nuestras enfermedades, y no estoy hablando solo de las físicas, ¿no? Sino Él quiere muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque en la resurrección Él nos provee de su vida, pero no es tema de hoy. Entonces tenemos que aprender la lección de la vida en el Espíritu, y esto es, al hacer cualquier cosa, debemos considerar hasta qué punto estamos bajo la cruz y cuánto estamos en resurrección. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor por todo esto que nos viene mostrando en este tiempo, de tal manera que nos lleve a tener reuniones de grupo adecuadas, elevadas, llenas de vida, donde unos a otros nos vamos apoyando, ayudando, enseñando, cubriendo, cuidando, etc. Amén, hermanos.